Alerta en el Caribe, México. Reacciona a maniobras de buques de guerra extranjeros. Las aguas del Caribe amanecieron distintas el 18 de noviembre de 2025. Un destructor clase Arleigh de la Armada de Estados Unidos atravesaba el canal de Yucatán a menos de 30 kilómetros de la costa mexicana. Junto a él, 3 buques de guerra de la OTAN completaban una formación que no se veía en estas coordenadas desde la Guerra Fría. México activó su protocolo de respuesta inmediata. Lo que parecía una rutina de ejercicios navales se convirtió en algo más, una señal inequívoca de que el tablero geopolítico del hemisferio occidental está cambiando, y el Caribe, ese mar que conecta 3 continentes, vuelve a ser el epicentro de tensiones que creíamos superadas. Esta no es una historia del pasado, es el presente, y lo que está en juego va mucho más allá de unas maniobras militares, porque cuando las grandes potencias mueven sus piezas en aguas estratégicas, cada nación debe decidir, observar o actuar, y México ya tomó su decisión. El Caribe, la joya estratégica que nunca dejó de brillar. El Mar Caribe no es solo un destino turístico de aguas cristalinas, es una de las rutas comerciales más transitadas del planeta. Más del 40% del comercio marítimo de Estados Unidos pasa por estas coordenadas. El Canal de Panamá, puerta entre 2 océanos, depende de la estabilidad de esta región. Pero hay cifras que revelan la verdadera dimensión estratégica de esta zona. Cada año, más de 300,000 buques mercantes cruzan el Caribe, transportan petróleo venezolano, gas natural licuado, productos manufacturados, alimentos y tecnología. El valor estimado de este comercio supera los $2 billones anuales. Para México, el Caribe no es un mar lejano, es su frontera oriental, su salida natural hacia el Atlántico y Europa. La península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche son más que playas paradisíacas, son territorios con instalaciones petroleras, puertos comerciales y bases navales que protegen la soberanía nacional. La sonda de Campeche, ubicada en el Golfo de México pero conectada directamente con el Caribe, produce más del 60% del petróleo mexicano. Plataformas como Kurmalo o Besa Apicantared son vitales para la economía nacional. Cualquier amenaza a la estabilidad marítima regional impacta directamente estas operaciones. Pero hay algo más. Algo que los mapas no muestran. Bajo estas aguas transitan cables submarinos de fibra óptica que conectan América con Europa, infraestructura crítica para las comunicaciones globales. Un solo corte en estos cables podría paralizar sectores enteros de la economía digital, y todas las potencias lo saben. Más de 15 cables de comunicaciones cruzan el fondo del Caribe. El sistema RCOS-1 conecta Estados Unidos con América Central y del Sur. El cable FibraLink comunica Florida con las Antillas. El sistema Américas 2 une Brasil con Estados Unidos pasando por el Caribe Oriental. Estos cables no son solo infraestructura comercial, son estratégicos, transportan datos financieros, comunicaciones gubernamentales, información militar y el 99% del tráfico de Internet entre continentes. Su protección es asunto de seguridad nacional para todos los países involucrados. Por eso, cuando buques de guerra extranjeros aumentan su presencia en el Caribe, no se trata de un paseo militar, es un mensaje, una demostración de poder, una forma de recordar quién controla estas rutas vitales. Y en noviembre de 2025, ese mensaje llegó con claridad inusitada. La maniobra que encendió las alarmas comenzó con información de inteligencia naval. Sistemas de vigilancia marítima detectaron movimiento inusual en el corredor del Canal de Yucatán. Ese estrecho de 190 kilómetros que separa Cuba de México y conecta el Golfo de México con el Mar Caribe. Un grupo de combate naval estadounidense, liderado por el USS Paul Ignatius, un destructor equipado con sistemas sillas de última generación, se desplazaba hacia el sur. No venía solo, le acompañaban 2 fragatas europeas, una canadiense y un buque de aprovisionamiento logístico. El USS Paul Ignatius no es un barco cualquiera, es uno de los destructores más avanzados de la Armada estadounidense. Desplaza 9.500 toneladas, mide 155 metros de eslora, está armado con 90 celdas de lanzamiento vertical capaces de disparar misiles Tomahawk de crucero, misiles antibuque Harpoon y misiles interceptores SM-2 y SM-6. Su sistema IJAS puede rastrear simultáneamente más de 100 objetivos aéreos y marítimos en un radio de 400 kilómetros. Es, literalmente, una fortaleza flotante diseñada para dominar cualquier zona marítima donde opere. Las fragatas europeas que lo acompañaban eran igualmente impresionantes. Una era la FGS Sachsen-Anhalt, fragata alemana clase Sachsen con capacidades antiaéreas y antisubmarinas de primera línea. La otra, la HNLMS de Seven Provincien, holandesa, equipada con sistemas de radar de fase activa y armamento guiado por satélite. La fragata canadiense HMCS Montreal completaba el grupo, aportando helicópteros Seahawk para guerra antisubmarina y capacidades de vigilancia electrónica. La formación era impecable, demasiado coordinada para ser un simple ejercicio de rutina. México recibió notificación oficial 24 horas antes, como marca el protocolo internacional, pero la notificación era vaga. Ejercicios de interoperabilidad OTAN, decía el comunicado, sin detalles, sin coordenadas exactas, sin duración estimada.
En el Centro de Operaciones Navales de Veracruz, analistas de inteligencia militar revisaban cada dato disponible, consultaban registros de ejercicios anteriores, comparaban patrones de movimiento, y algo no cuadraba. Los ejercicios navales OTAN en el Caribe suelen ser anunciados con semanas de anticipación. Se publican en EOTAM Notices to Armenia y avisos marítimos detallando zonas de exclusión. Se coordinan con países costeros para evitar interferencias con pesca comercial y transporte mercante. Esta vez no hubo nada de eso, solo una notificación escueta, casi rutinaria, que llegó al escritorio del agregado naval estadounidense en Ciudad de México un día antes del despliegue. La Secretaría de Marina mexicana activó el Centro de Operaciones Navales en Veracruz. Fragatas de la clase Oaxaca fueron desplegadas para monitoreo cercano. Aeronaves de patrullaje marítimo despegaron desde Chetumal y Cozumel. México no iba a quedarse como espectador en su propio patio trasero. Lo que descubrieron en las siguientes 48 horas cambió la percepción del ejercicio. Los buques extranjeros no solo navegaban, realizaban maniobras de guerra antisubmarina, lanzaban sonoboyas, desplegaban helicópteros de combate que sobrevolaban puntos específicos, y lo más inquietante, mantenían formación defensiva como si esperaran una amenaza real. Los helicópteros SH-60 Seahawk realizaban barridos acústicos constantes. Cada cierto tiempo, descendían a baja altura sobre el agua y lanzaban dispositivos que los analistas mexicanos identificaron como sonoboyas activas de última generación. Estas sonoboyas no son simples micrófonos submarinos, son sistemas sofisticados capaces de emitir pulsos sónicos y detectar el eco reflejado por objetos sumergidos. Pueden identificar submarinos a profundidades de hasta 500 metros y a distancias de varias millas náuticas. ¿Por qué desplegarían ese nivel de tecnología en una simple maniobra de entrenamiento? Algo estaba pasando, y México necesitaba respuestas. Los ojos de México sobre el mar. La Armada de México no es la más grande de América Latina, pero es una fuerza profesional y altamente entrenada. Cuenta con más de 60,000 efectivos, una flota moderna de corbetas, patrulleros y buques anfibios, y capacidades de vigilancia marítima que cubren más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Y en momentos como este, esa capacidad se activa por completo. El vicealmirante Carlos Ortega Martínez, comandante de la región naval del Golfo y Caribe, ordenó despliegue inmediato, no con amenazas, no con provocaciones, sino con presencia, una presencia que dijera, estamos aquí, este es nuestro mar, y no van a operar sin que sepamos exactamente qué están haciendo. 2 fragatas clase Oaxaca, el ARM Independencia y el ARM Revolución, zarparon desde Veracruz con rumbo sureste. Su misión, seguimiento continuo del grupo de combate extranjero, manteniendo distancia de seguridad pero sin perderlos de vista. Cada movimiento era registrado, cada comunicación monitoreada. Las fragatas Oaxaca son buques de construcción nacional, diseñados específicamente para las necesidades operativas de México. Desplazan 2.100 toneladas. Están armadas con un cañón Otto Melara de 76 milímetros, sistemas de misiles antibuque y defensas antimisiles de corto alcance. Pero su mayor fortaleza no es el armamento, es su capacidad de permanencia en el mar. Pueden operar durante 30 días continuos sin reabastecimiento. Su autonomía les permite vigilar áreas extensas sin necesidad de regresar a puerto. Y eso fue exactamente lo que hicieron durante 5 días y 5 noches. Las fragatas mexicanas mantuvieron contacto visual con el grupo de combate extranjero, a una distancia respetuosa de 12 millas náuticas, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para no provocar incidentes. Los equipos de guerra electrónica a bordo de las fragatas mexicanas interceptaron comunicaciones. No podían descifrar mensajes encriptados, pero sí podían analizar patrones de transmisión, frecuencias utilizadas y volumen de tráfico. Todo eso revela información operativa valiosa. Desde tierra, estaciones de radar de largo alcance rastreaban todo tráfico aéreo y naval en un radio de 500 kilómetros. Aviones de patrullaje marítimo y MB-145 realizaban vuelos de reconocimiento cada 6 horas. Las cámaras capturaban imágenes de alta resolución. Los sensores registraban emisiones electromagnéticas. México estaba enviando un mensaje sin palabras. Sabemos lo que hacen, y no nos gusta que lo hagan sin explicaciones claras. Pero había otro elemento en juego, un elemento que pocas personas conocen. México opera una red de estaciones de escucha submarina distribuidas a lo largo de su costa caribeña. No son secreto militar clasificado, pero tampoco se publicitan. Son sensores acústicos pasivos instalados en el fondo marino que detectan ruidos de motores, hélices y equipos de sonar. Durante las maniobras extranjeras, esos sensores captaron algo inesperado, un contacto submarino no identificado, moviéndose a baja velocidad en aguas profundas del canal de Yucatán. Las características acústicas no coincidían con ningún submarino conocido de flotas aliadas. Ese dato fue clasificado inmediatamente y reportado solo a los niveles más altos del Comando Naval Mexicano, porque si había un submarino extraño en la zona, las maniobras OTAN cobraban un sentido completamente diferente.
La diplomacia en acción mientras las fragatas mexicanas seguían a la flotilla extranjera. En Ciudad de México se activaba otro tipo de operación, una más discreta pero igual de importante. El canciller mexicano solicitó reunión urgente con el embajador estadounidense. No fue una llamada de cortesía, fue una citación formal. El mensaje era directo: ¿qué están haciendo sus buques en nuestras aguas? ¿Por qué no recibimos información detallada? ¿Hay algo que debamos saber? La respuesta inicial fue diplomática y evasiva. Ejercicios rutinarios de cooperación con aliados OTAN. Nada fuera de lo común, todo dentro del marco del derecho internacional del mar. Pero México no se quedó satisfecho con generalidades. La reunión duró 3 horas, mucho más de lo protocolarmente habitual para una consulta de rutina. El canciller mexicano llevó datos concretos, coordenadas exactas de los buques, registros de comunicaciones interceptadas, análisis de movimientos que no correspondían con ejercicios estándar, y planteó una pregunta directa: ¿están buscando algo específico en nuestras aguas? El embajador estadounidense no pudo evadir indefinidamente. Solicitó comunicación segura con Washington. La respuesta llegó 6 horas después. Estados Unidos reconocía actividad submarina inusual en el Caribe. No podían dar detalles por razones de seguridad operacional, pero sí podían confirmar que las maniobras tenían propósito defensivo, no ofensivo, y que México no era el objetivo de vigilancia. Fue una admisión significativa. Estados Unidos rara vez reconoce operaciones de inteligencia en curso. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió notas diplomáticas a todos los países participantes en la maniobra. Exigía transparencia, exigía coordenadas exactas, exigía conocer la duración y el propósito específico del operativo. Las respuestas variaron. Canadá fue directo y cooperativo, proporcionando información detallada sobre su participación. Los países europeos fueron más cautelosos, citando protocolos OTAN que limitaban lo que podían compartir bilateralmente. Y aquí vino lo inesperado: 48 horas después de la protesta mexicana, Estados Unidos convocó a una reunión bilateral de seguridad, no en territorio mexicano, tampoco en Washington, en Miami, territorio neutral pero simbólico. Lo que se discutió en esa sala permanece parcialmente clasificado, pero lo que trascendió fue suficiente para entender la magnitud del asunto. Lo que realmente estaba en juego: la maniobra naval no era contra México. Nunca lo fue, pero afectaba directamente sus intereses de seguridad, porque el objetivo real de esos buques de guerra no era un ejercicio, era vigilancia. ¿Vigilancia de qué, exactamente? Durante los últimos 18 meses, submarinos de países no OTAN han incrementado su actividad en el Caribe. China, Rusia e Irán han expandido su presencia naval en aguas internacionales cercanas a América. No de forma masiva, pero sí constante y calculada. Un submarino diésel eléctrico de diseño ruso fue detectado cerca de las Antillas en septiembre de 2025. Su firma acústica fue captada por sistemas de vigilancia estadounidenses y reportada a aliados. El submarino no violó aguas territoriales, pero su presencia fue registrada. Operó en inmersión durante 11 días consecutivos antes de desaparecer de los sensores semanas después. Un buque espía chino, el Dongyao Class Type 815, transitó el Canal de Panamá y permaneció estacionado en aguas internacionales del Caribe durante 12 días. Oficialmente, realizaba estudios oceanográficos. En realidad, sus antenas y equipos electrónicos estaban mapeando comunicaciones militares y comerciales de toda la región. Pero hay más. Irán, buscando proyectar poder más allá del Golfo Pérsico, ha comenzado a realizar ejercicios navales en el Atlántico Sur y el Caribe. En julio de 2025, 2 buques de guerra iraníes visitaron Venezuela en lo que Teherán llamó misión de buena voluntad. Los buques permanecieron en puerto venezolano durante 3 semanas, tiempo suficiente para establecer acuerdos logísticos y de inteligencia. Para Estados Unidos y sus aliados OTAN, esto representa una amenaza a la seguridad hemisférica. Submarinos extranjeros operando cerca de rutas comerciales vitales, instalaciones petroleras y cables de comunicación submarinos. La respuesta fue clara: aumentar presencia naval, realizar ejercicios de guerra antisubmarina y demostrar capacidad de respuesta rápida, todo dentro del marco legal internacional, pero sin consultar plenamente con los países costeros del Caribe. Y ahí estuvo el error. México, Colombia, Venezuela y las naciones caribeñas no son espectadores pasivos, son actores con intereses legítimos en la seguridad de su región. Y cuando potencias externas operan sin diálogo previo, la desconfianza crece. En la reunión de Miami, funcionarios estadounidenses compartieron inteligencia previamente clasificada. Mostraron a sus contrapartes mexicanas evidencia de movimientos submarinos no identificados, patrones de comunicaciones interceptadas, análisis de amenazas compartidas. Fue una muestra de confianza inusual. Estados Unidos no suele compartir este nivel de información con países que no pertenecen a los 5 ojos. Esa alianza de inteligencia que une a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. México respondió con información propia, los datos de sus sensores submarinos, registros de tráfico naval en su zona económica exclusiva, análisis de amenazas que afectan específicamente a la seguridad mexicana.
La reunión de Miami sirvió para aclarar esto. Estados Unidos reconoció la necesidad de mayor coordinación con México. México aceptó la realidad de amenazas compartidas. Ambos países acordaron protocolos de comunicación directa para futuras operaciones en la región. Se estableció un canal de comunicación seguro entre el Comando Norte de Estados Unidos NORCOM y la Secretaría de Marina Mexicana. Un enlace directo que permitiría intercambio de información en tiempo real sobre amenazas marítimas. Fue un triunfo de la diplomacia, pero también una advertencia, porque quedó claro que el Caribe está entrando en una nueva era de competencia estratégica, y todos los actores regionales deben prepararse para navegar esas aguas turbulentas. El factor China y el nuevo tablero global. No se puede hablar del Caribe sin mencionar a China. En la última década, Beijing ha expandido su influencia en América Latina y el Caribe de forma sistemática y estratégica. Inversiones en puertos, construcción de infraestructura, préstamos a gobiernos necesitados de capital, y recientemente presencia naval cada vez más frecuente. Las cifras son reveladoras. Desde 2010, China ha invertido más de $140,000 millones en proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Ha construido puertos en Brasil, Perú y Chile, financia carreteras en Ecuador, opera terminales de contenedores en México y Panamá. Y cada inversión viene con condiciones, no siempre explícitas, pero siempre presentes. China no busca confrontación militar directa. Su estrategia es más sutil. Se trata de asegurar rutas comerciales, proteger sus intereses económicos y proyectar poder blando. Pero cada barco chino que cruza el Caribe es también un mensaje geopolítico. Estamos aquí, y no nos vamos. El puerto de Chancay en Perú, construido con capital chino y operado por la empresa estatal china COSCO Shipping, se inauguró en noviembre de 2024. Es el puerto más profundo de América del Sur. Puede recibir megaportacontenedores de última generación, y está conectado directamente con China mediante una nueva ruta marítima que cruza el Pacífico. Pero Chancay no es solo un puerto comercial. Su diseño permite atracar buques de guerra. Sus instalaciones incluyen sistemas de comunicación satelital de última generación, y su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal de apoyo logístico para operaciones navales en el Pacífico Sur. Estados Unidos observa con preocupación por qué un puerto controlado por China en América del Sur replica el modelo que Beijing ha implementado en África y Asia: infraestructura dual, comercial y militar, que proyecta poder a miles de kilómetros de sus fronteras. ¿Y si China está construyendo ese tipo de infraestructura en el Pacífico? ¿Qué le impide hacer lo mismo en el Caribe? Varios países caribeños han aceptado préstamos chinos para modernizar sus puertos. Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados. Todos han firmado acuerdos de cooperación con Beijing que incluyen cláusulas de acceso preferencial para buques chinos. ¿Son estos puertos futuros puntos de apoyo naval chino en el Caribe? Estados Unidos cree que sí. China lo niega. Los países caribeños dicen que solo buscan desarrollo económico, pero la realidad es que infraestructura es poder, y quien controla los puertos controla las rutas, y quien controla las rutas tiene ventaja estratégica. Para Estados Unidos, esto representa un desafío existencial a su doctrina Monroe, esa vieja política de América para los americanos que durante 2 siglos definió la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidente. La doctrina Monroe, proclamada en 1823, declaraba que cualquier intervención de potencias europeas en América sería vista como acto hostil contra Estados Unidos. Durante 200 años esa doctrina funcionó. Europa se mantuvo fuera. América fue zona de influencia estadounidense, pero China no es Europa del siglo XIX. Y la doctrina Monroe no contemplaba el ascenso de una potencia asiática con alcance global. México se encuentra en medio de esta tensión. No quiere ser arrastrado a una nueva guerra fría, pero tampoco puede ignorar realidades geopolíticas. China es su segundo socio comercial, Estados Unidos el primero. Mantener equilibrio no es solo deseable, es vital. Por eso la respuesta mexicana a las maniobras extranjeras fue tan cuidadosa. Firmeza sin confrontación, vigilancia sin provocación, diplomacia sin ingenuidad. Rusia, el jugador que nunca se fue mientras el mundo se enfoca en China. Rusia opera en las sombras del Caribe con efectividad silenciosa. Moscú nunca abandonó completamente el hemisferio occidental después de la Guerra Fría. Mantuvo relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y en los últimos años ha intensificado esa presencia. Bombarderos estratégicos rusos Tu-160, capaces de portar armas nucleares, han realizado vuelos sobre el Caribe en varias ocasiones desde 2018. Oficialmente, son misiones de entrenamiento, pero envían un mensaje claro. Rusia puede proyectar poder estratégico cerca de Estados Unidos cuando lo desee. Submarinos rusos han sido detectados en aguas del Atlántico cercanas al Caribe con frecuencia creciente. Submarinos de ataque clase Akula, diseñados para caza de submarinos enemigos y ataques a buques de superficie. Submarinos de misiles clase Borei, armados con misiles balísticos intercontinentales. En junio de 2024, un submarino nuclear ruso visitó Cuba en lo que Moscú llamó visita de cortesía. El submarino permaneció en La Habana durante una semana. Fue acompañado por una fragata, un remolcador de salvamento y un buque de apoyo logístico.
La visita fue legal bajo derecho internacional, pero incomodó profundamente a Washington, porque demostraba que Rusia mantiene capacidad de operar en aguas cercanas a Estados Unidos. Y luego está Venezuela. Nicolás Maduro ha fortalecido lazos con Rusia desde que asumió el poder. Rusia vende armas a Venezuela, proporciona asesores militares, realiza ejercicios conjuntos y utiliza territorio venezolano para operaciones de inteligencia dirigidas contra Estados Unidos. Aviones de reconocimiento rusos operan desde bases venezolanas. Sistemas de radar rusos monitorean tráfico aéreo del Caribe, y especialistas rusos entrenan a fuerzas venezolanas en guerra electrónica y ciberdefensa. Todo esto crea una red de vigilancia y presencia rusa en el Caribe que, aunque no alcanza niveles de Guerra Fría, es significativa y creciente. Para México, esto complica el panorama de seguridad, porque no se trata solo de China y Estados Unidos. Rusia también está jugando, y cada jugador tiene su agenda. Las naciones caribeñas, más que espectadores en medio de estas tensiones entre grandes potencias. Las naciones caribeñas tienen sus propias preocupaciones y estrategias. Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Las Bahamas, República Dominicana. Todos son países pequeños con recursos limitados, pero todos tienen intereses legítimos en determinar quién opera en sus aguas y bajo qué condiciones, y están aprendiendo a usar su posición estratégica como herramienta diplomática cuando Estados Unidos quiere realizar maniobras cerca de sus costas. Estas naciones negocian, piden inversión en sus guardacostas, solicitan equipos de vigilancia marítima, exigen programas de capacitación para sus fuerzas navales. Cuando China ofrece construir infraestructura, también negocian, piden condiciones favorables, rechazan cláusulas que comprometan soberanía, y mantienen canales abiertos con otros socios. Es diplomacia pragmática, nada ideológica. Solo nacional. Jamaica, por ejemplo, mantiene relaciones cercanas tanto con Estados Unidos como con China, participa en ejercicios navales OTAN, pero también acepta inversiones chinas en su sector portuario. No ve contradicción, ve oportunidad. Trinidad y Tobago hace lo mismo. Su economía depende del gas natural. China es cliente importante. Estados Unidos es socio de seguridad. Trinidad equilibra ambos sin romper con ninguno. Esta estrategia de equilibrio es cada vez más común entre naciones medianas y pequeñas. No quieren elegir bandos en conflictos que no les conciernen directamente. Quieren aprovechar oportunidades donde existan. Y el Caribe está lleno de oportunidades, pero también de riesgos. La amenaza silenciosa, crimen organizado en aguas caribeñas. Mientras las grandes potencias compiten por influencia estratégica, hay otra amenaza en el Caribe que afecta a todos por igual: el crimen organizado transnacional, narcotráfico marítimo, tráfico de armas, pesca ilegal, contrabando de personas. El Caribe es ruta principal para drogas que van desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. Cada año, toneladas de cocaína cruzan estas aguas en lanchas rápidas, semisumergibles y submarinos artesanales. México lo sabe bien. Sus fuerzas navales interceptan regularmente embarcaciones cargadas de droga en aguas del Caribe. Solo en 2024, la Armada mexicana capturó más de 8 toneladas de cocaína en operaciones en el Mar Caribe y Golfo de México. Pero el narcotráfico no es solo problema de seguridad, es también amenaza a la gobernabilidad. Carteles de droga corrompen gobiernos locales, infiltran fuerzas policiales, y en algunos casos controlan territorios enteros. Varios países caribeños enfrentan niveles críticos de violencia relacionada con drogas. Jamaica tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Trinidad y Tobago lucha contra bandas criminales fuertemente armadas. Y cuando instituciones estatales son débiles, actores externos llenan el vacío. China ofrece ayuda en seguridad. Rusia vende armamento. Estados Unidos proporciona entrenamiento, cada uno con su agenda. Por eso México ha propuesto cooperación regional en seguridad marítima, no bajo liderazgo de potencias externas, sino entre países de la región. Las lecciones de la historia. El Caribe ya fue escenario de tensiones globales. En 1962, la crisis de los misiles puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron sobre aguas caribeñas, con Cuba como epicentro. Misiles soviéticos en Cuba, bloqueo naval estadounidense, 13 días de tensión máxima que casi terminan en holocausto nuclear. La crisis se resolvió mediante diplomacia. La Unión Soviética retiró los misiles, Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba, y secretamente, Washington retiró misiles nucleares de Turquía. Fue una lección sobre los peligros de escalada militar y la importancia de canales diplomáticos. Incluso en momentos de máxima tensión, México jugó un papel discreto pero importante en aquella crisis. No se alineó o con ningún bloque, mantuvo canales diplomáticos abiertos y defendió el principio de no intervención. Esa postura le dio credibilidad internacional. Y hoy, 63 años después, esa misma credibilidad es su mayor activo. Porque en un mundo cada vez más polarizado, las potencias medianas que mantienen independencia estratégica se vuelven actores clave, no por su poder militar, sino por su capacidad de mediar, de tender puentes, de ofrecer alternativas al conflicto. México lo sabe, y lo está utilizando.
Pero la historia también enseña que neutralidad no significa pasividad. En 1938, México enfrentó presión internacional cuando nacionalizó su industria petrolera. Potencias extranjeras amenazaron con intervención. México se mantuvo firme y ganó. Esa firmeza soberana es parte de la identidad nacional mexicana y se refleja en cómo responde a desafíos actuales. El futuro del Caribe, entre la cooperación y la rivalidad. Las maniobras navales de noviembre de 2025 no fueron un incidente aislado, fueron una señal de lo que viene. El Caribe va a ver más presencia militar extranjera en los próximos años, más ejercicios conjuntos, más vigilancia, más tensión latente. Estados Unidos ha anunciado planes de aumentar su presencia naval permanente en el Caribe. 2 destructores adicionales serán asignados a la Cuarta Flota, responsable de operaciones en América del Sur y Caribe. China seguirá expandiendo su presencia comercial y eventualmente naval. Rusia mantendrá vínculos con sus aliados regionales. Irán buscará proyectar influencia donde pueda. Pero también puede haber cooperación, porque todos los países de la región comparten amenazas comunes: narcotráfico marítimo, pesca ilegal, desastres naturales, tráfico de armas y cambio climático. El Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. Huracanes cada vez más intensos, aumento del nivel del mar, erosión costera, blanqueamiento de corales. Estos desafíos no respetan fronteras y no pueden resolverse mediante competencia militar. México ha propuesto la creación de un foro de seguridad del Caribe, una plataforma regional donde todos los países costeros puedan coordinar respuestas sin depender exclusivamente de potencias externas. La propuesta incluye cooperación en rescate marítimo, respuesta a desastres, intercambio de inteligencia sobre narcotráfico y vigilancia de pesca ilegal. La idea ha recibido apoyo de Colombia, Jamaica y varios países centroamericanos. Estados Unidos ha mostrado interés. China observa con atención. ¿Funcionará? Nadie lo sabe, pero el intento ya es significativo, porque demuestra que las naciones del Caribe no quieren ser piezas en un tablero ajeno, quieren ser jugadores con voz propia. Tecnología y guerra futura en el Caribe. El futuro de la seguridad marítima en el Caribe no será solo de buques y submarinos, será también de drones, satélites y ciberguerra. México está invirtiendo en capacidades de vigilancia espacial. Ha lanzado microsatélites de observación terrestre que monitorean sus costas en tiempo real. Estos satélites pueden detectar embarcaciones sospechosas, rastrear desplazamientos y alertar sobre actividades ilícitas. Estados Unidos opera una red de satélites espías sobre el Caribe. Rusia tiene sus propios sistemas. China está construyendo los suyos. El espacio se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla. Y el Caribe, desde el espacio, es perfectamente visible. Drones submarinos autónomos son otra tecnología emergente. Pueden patrullar fondos marinos durante meses sin intervención humana. Pueden vigilar cables submarinos, detectar submarinos enemigos y mapear topografía oceánica. Estados Unidos ya despliega estos drones en operaciones de inteligencia. China está desarrollando los suyos. México evalúa adquirir versiones comerciales adaptadas para vigilancia. Y luego está la ciberguerra. Los sistemas de comunicación naval dependen de redes digitales, los radares del software, los sistemas de navegación del GPS. Todo es vulnerable a ataques cibernéticos. En 2023, un ataque cibernético contra sistemas portuarios en Colombia paralizó operaciones durante 3 días. El ataque fue atribuido a grupos criminales, pero utilizó técnicas sofisticadas típicas de operaciones estatales. México ha creado un comando cibernético naval. Su misión: proteger sistemas informáticos militares y desarrollar capacidades ofensivas cibernéticas. El futuro de la guerra en el Caribe no será solo de cañones y misiles, será de códigos y algoritmos, y todos los actores se están preparando. México, entre la prudencia y la firmeza. La respuesta mexicana a las maniobras extranjeras reveló una madurez estratégica que muchos no esperaban. No hubo declaraciones incendiarias, no hubo amenazas vacías, solo acciones calculadas y diplomacia profesional. La Armada mexicana demostró capacidad de vigilancia y respuesta rápida. La Cancillería demostró habilidad negociadora. El gobierno demostró unidad de criterio. Esto no significa que México tenga el poder militar de Estados Unidos o la influencia económica de China. No la tiene. Pero sí tiene algo igual de valioso: credibilidad regional y claridad estratégica, y en un mundo donde la confianza escasea, eso vale oro. México está construyendo una estrategia de seguridad que combina 3 elementos: capacidad militar suficiente para defender su soberanía, diplomacia activa para resolver conflictos y cooperación selectiva con socios confiables. No busca convertirse en potencia militar, busca ser actor respetado que no puede ser ignorado, y lo está logrando. La pregunta ¿qué define el siglo XX? Mientras las fragatas mexicanas regresaban a puerto tras días de vigilancia continua, y los buques extranjeros concluían sus maniobras, una pregunta quedó flotando sobre las aguas del Caribe: ¿será esta región un nuevo campo de batalla geopolítico? ¿O será un modelo de cooperación multilateral? La respuesta depende de decisiones que se toman ahora, en salas de gobierno, en cuarteles militares, en cumbres diplomáticas. Cada país del Caribe debe decidir qué papel quiere jugar: espectador pasivo o actor estratégico, peón en juegos ajenos o jugador con agenda propia.
México ya decidió. Vigilancia activa, diplomacia firme y cooperación selectiva. No es una postura fácil de mantener, pero es la única que protege sus intereses sin sacrificar su soberanía. Y otros países observan el ejemplo mexicano con interés, porque demuestra que es posible navegar aguas geopolíticas turbulentas sin hundirse ni rendirse. El mensaje final, lo que ocurrió en noviembre de 2025 en el Caribe, no fue solo una historia de barcos y tensión diplomática, fue una lección sobre cómo las potencias medianas pueden defender sus intereses en un mundo dominado por gigantes. La respuesta mexicana no cambió el balance global de poder, pero sí estableció un precedente. Nadie va a operar en aguas cercanas a México sin rendir cuentas. Nadie va a tratar al Caribe como un patio trasero sin consecuencias diplomáticas. Y ese mensaje resonó, más allá del hemisferio occidental, porque en un mundo donde las grandes potencias a menudo ignoran a las medianas, cada acto de firmeza soberana cuenta, cada defensa de principios importa, cada negativa a ser ignorado construye respeto. El Caribe sigue siendo una joya estratégica, y quienes la rodean han decidido que no será tomada por asalto sin resistencia. México demostró que la soberanía no se defiende solo con armas, se defiende con inteligencia, diplomacia y voluntad inquebrantable. Las aguas del Caribe pueden parecer tranquilas desde la superficie, pero bajo ellas, las corrientes del poder global fluyen con fuerza imparable. Y México acaba de demostrar que sabe navegar esas corrientes sin ahogarse en ellas. Los próximos años definirán si el Caribe será zona de conflicto o cooperación, si será campo de batalla o puente entre continentes, si será dominado por unos pocos o compartido por muchos. La historia está escribiéndose ahora, en cada decisión que toman los gobiernos, en cada movimiento de buques de guerra, en cada acuerdo diplomático, y lo que suceda aquí tendrá consecuencias globales, porque el Caribe no es solo un mar tropical, es un símbolo de cómo pequeñas naciones pueden resistir presiones de grandes potencias, de cómo la geografía determina el destino, y de cómo la soberanía sigue siendo el valor más preciado en el orden internacional. México lo entendió en noviembre de 2025, y actúa en consecuencia. ¿Será esta la nueva normalidad en el Caribe? ¿Veremos más tensiones de este tipo en los próximos meses? ¿Qué harías tú si tu país enfrentara una situación similar? La historia del Caribe sigue escribiéndose, y cada capítulo es más complejo que el anterior. Comenta la palabra soberanía si quieres ver cómo otros países del Caribe están respondiendo a estos desafíos, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después promete ser aún más revelador.